7:54. Señores oyentes, tengo el enorme placer de saludar en entrevista al señor general Paco Moncayo Gallegos, respetable figura de las Fuerzas Armadas, respetable figura del Ecuador político, al que se integró en base a la admiración que despertó su histórico liderazgo en un desafío que aludía a la sobrevivencia de la nación ecuatoriana. Y de eso no nos hemos olvidado. Además somos otavaleños y ecuatorianos gratos. Qué pena es cuando la ingratitud predomina en las acciones de los hombres, o cuando los hombres que triunfan se tornan hechos los interesantísimos. ¿Cuánto vale la humildad, general? Buenos días, Gonzalo, qué gusto estar una vez más con usted. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia, a sus compañeros de trabajo. Creo que la virtud por excelencia del político debería ser la humildad. Yo me refiero conversando con la gente, porque para mí el liderazgo es pedagógico, ¿no es cierto? Cuando usted habla con la gente, algo debe dejar de mensaje. Yo les digo, nos decimos cristianos. Usted verá que políticos que han dicho que eran cristianos, renovadores, en fin. Les digo, el mejor ejemplo, Jesucristo. Jesucristo dijo, he venido a servir, no a ser servido. Los políticos deberíamos pensar en eso. He venido a servir, no a ser servido. Pero llegamos al cargo y nos inflamos y necesitamos helicópteros, caravanas, sirenas, y el ego se eleva, ¿no? Jesucristo lavó los pies de los mendigos como muestra de humildad. Hijo de Dios. Pero usted ve cómo el poder ensoberbece a la gente, ¿no? Un consejo para los políticos debería ser ese. Si decimos que somos cristianos y si el pueblo nos concede con su voto una dignidad, seamos humildes. Gonzalo, cuando la gente vota por usted, la gente le da el empleo. Eso es lo que debemos de entender. Somos empleados de la gente. El excelentísimo señor presidente. ¿Qué excelentísimo? ¿Desde cuándo? El presidente es un empleado de los ecuatorianos que le dieron ese empleo con su voto y debe ser humilde y debe servir y no servirse. Y esto es bueno, creo, para todas las funciones. La humildad también se puede definir por el lado de no permanecer en una actividad de dirigente creyéndose el único que puede establecer las mejores condiciones para una, en el caso de Quito, pues una urbe que usted la conoce a plenitud, pero que con sus fórmulas un poco tradicionalistas, si no las ha renovado, porque no le he escuchado predicar recambios sustanciales, general Moncayo, especialmente para el Quito comercial, el Quito productivo, el Quito de emprendimientos. Y para allá va enfocada mi primera interrogante. ¿El nuevo Paco Moncayo, alcalde de Quito, necesariamente tiene que ser un ente innovado, general? Hay que innovarse todos los días. En este mundo en que las cosas se transforman tan rápidamente, si usted no está al día, va a quedarse en realidad en el basurero de la historia, como dicen, ¿no? Pero le hago notar también una cosa. Usted, y vuelvo a la metáfora, para que le entregue un piloto de 200, un avión de 200 pasajeros a un piloto, no le entrega al que recién sale graduado de la escuela de pilotaje, pues.
Al que recién sale graduado de la escuela de pilotaje, una avioneta. Le da una avioneta, vuela solo, y se va haciendo carrera hasta que usted puede recibir esa responsabilidad. Le digo esto porque ese es el fracaso de los partidos políticos. Los partidos políticos deberían ser esa escuela en la que se va formando a la gente, de modo que no vuelva a pasar que llega una persona de la universidad a Carondelet y vea la cantidad de locuras que hace. Y no es que no sea PhD, que no tenga posgrados y todo lo demás. En un país serio, usted si quiere ser presidente, ya fue gobernador, ya fue ministro, ya fue alcalde, porque no se puede probar a una persona en cargos de tan alta responsabilidad. Entonces, yo creo... ¿Y al cargo administrativo y político se parece el cargo militar, por ejemplo? Mire, claro, supóngase que sale un subteniente de la escuela y se va a mandar el ejército de golpe de general. Le falta un recorrido, ¿no? No es lo mismo lo uno con otro, pero se parecen mucho. Usted primero manda pelotón, después compañía, después batallón, después brigada, después división y después ejército. Cuando llega a comandar el ejército, usted sabe todo lo que pasa en una institución así. De manera que, si bien no es lo mismo, sí es deseable recuperar la política, recuperar los partidos políticos, que vuelvan los partidos políticos a ser verdaderas escuelas de formación, que los partidos políticos den responsabilidades a las personas jóvenes para que avancen, de modo que cuando lleguen a los cargos complejos, se luzcan y no cometan errores que le cuestan graves consecuencias a la gente. Mire, si usted se equivoca como ingeniero y calcula mal, a lo mejor ese edificio se le cae. Si usted se equivoca como presidente, se equivoca como alcalde, el daño es enorme. Hay que por lo mismo esperar, vuelvo a decir, una política seria. No podemos seguir con este sistema de movimientos, con 18 candidatos, con 22 candidatos, porque se pierde el sentido inclusive de la política. Yo espero quizás seamos capaces ahora de reflexionar con más profundidad, hoy que estamos reinstitucionalizándonos y hacer los cambios a la política que son indispensables para que recuperemos el valor, el sentido de la política, para que la gente buena quiera hacer política, para que política en definitiva no sea una mala palabra. General Moncayo, el ejemplo de Guayaquil, de que han gobernado a la urbe guayaquileña en medio siglo, solo 4 partidos. 4 partidos ganaron la alcaldía de Guayaquil. Así es que también esta es una réplica a lo que dicen, no deja el general Moncayo espacio para otras generaciones. Yo estuve como jefe de zona, Gonzalo, en Guayaquil, cuando gobernaba el populismo esa ciudad, cuando el municipio... Me decía alguien que me dio enorme pena. El consejo de ahora de Quito se parece mucho al consejo de entonces de Guayaquil. Después vino el señor Febres Cordero y cerró el municipio prácticamente y reinauguró la gestión municipal y desde entonces ha habido continuidad. Luego de que habló con Rodrigo Paz. Claro, porque Quito era referente. Entonces pasa el tiempo y usted ve cómo ha mejorado Guayaquil. Qué pena en nuestro caso, qué pena en nuestro caso. Sí. Porque terminamos en mi gestión y yo le puedo mostrar con cifras, Gonzalo. Por ejemplo, cuando yo salí, Quito estaba entre el 5º y 7º destino turístico del mundo. Quito era destino de 3 noches. Y ahora, o sea, un retroceso tan grave. El centro histórico de Quito era el mejor conservado, era noticia en el mundo esa recuperación. Y ahora, entonces le digo esto. ¿Eso no fue mérito de Maguad? ¿Maguad alcalde? ¿Qué tenía que ver cuando... No, le pregunto. Claro, cuando yo llegué a Quito, Gonzalo, para... Y también Roque Sevilla. Cuando yo llegué a Quito, él comenzó un proceso
él comenzó un proceso, Roque Sevilla. Cuando yo llegué a Quito, Gonzalo, teníamos la terminal terrestre metida en Cumandá. Toda la 24 de mayo, 100 cachinerías, 40 prostíbulos. Todo el centro histórico, 7.000 covachas. Este bellísimo parque de Lichimbía era una invasión de 250 familias que ahí vivían. Teníamos botaderos de basura en Zambis, el aeropuerto metido en la mitad de la ciudad y los aviones se daban en contra de los edificios. Así era la ciudad. El inventario que usted hace es real. Es real. Entonces, ¿y usted qué hizo? Nosotros dejamos con 2 terminales terrestres interprovinciales, con 4 terminales terrestres interparroquiales, con 4 corredores BRT. En el aspecto de movilidad, el plan estaba ejecutándose, el plan de movilidad sustentable hecho por los mejores expertos de Londres, de Ámsterdam, de Curitiba. Okay. O sea, Gonzalo, el problema es que usted sale y llega un nuevo alcalde de su propio consejo y dice que no ha valido nada de lo que hizo el alcalde anterior y que yo voy a refundar con el socialismo del siglo XXI la ciudad que se merece el Ecuador. Ahí está. Se va él, llega otro alcalde. Si hubiese habido continuidad en el plan Equinoccio 21, yo no estaría de candidato y la ciudad estaría perfectamente funcionando. Pero sí da pena. Con coherencia. Con coherencia, con plan estratégico, con visión estratégica, con visión de futuro. Hasta ahora no lo tiene. El problema fundamental es que en Quito tenemos que entender que el problema de manejar la ciudad no se refiere solo al sector público. Esto se habla en el mundo, la hélice se dice, ¿no? Sector público multinivel, gobierno central, gobierno provincial, gobierno local. Facilitador nomás. Esto es. Facilitador nomás. Mire, ese fue el concepto. Cuando yo salí, el doctor Barrera había dicho que yo he privatizado el municipio, que yo he creado un municipio paralelo. ¿Por qué? Porque funcionaban esas corporaciones tan eficientes en las que el gasto administrativo no llegaba al 5 o 6% y todo era inversión que el general Moncayo ha privatizado. No entendían, no entienden lo que es la gestión relacional, en la que el sector público es una de las élites, el sector privado, el sector académico. Si no se empodera... En este momento no tenemos empoderamiento ni del académico ni del sector privado. Entonces, mire, si en Medellín va un alcalde y dice, llego yo y a nada vale. Los otros jugadores de estratégicos dicen, no, señor, el plan es plan Medellín, no es plan Moncayo, no es plan López, es plan Medellín. No es plan apellido, digamos. Esto es, no es ni plan partido. Cuando usted quiere enfocar la gestión de lo público desde el Estado, lo que es peor, desde el partido que ganó las elecciones, entonces pasa esto. ¿Por qué funcionaba bien Quito? Porque alcalde y todos los concejales, camiseta azul y roja, punto, se acabó, camisetas naranjas, azules, verdes, porque la ciudad requiere consensos, requiere acuerdos. Y cuando hubo en la época del doctor Maguad... Pero no requiere que el alcalde se venda a los intereses de cada uno de los ediles, dándoles troncha para que le dejen robar en paz. Perdone que tenga que decirlo así. A que le chante que se aguante. Usted dice una cosa importantísima, Gonzalo. No puede haber un alcalde chantajeable. Chantajeable. ¿Cuándo usted es chantajeable? Cuando usted está jugando a sus propios intereses. Y los otros le ven que está haciendo eso y se juegan también sus propios intereses. Y se feudaliza la ciudad. Exactamente. Entonces a este partido, a este concejal le toca esta administración zonal, a esta empresa, deja usted de ser alcalde. Esto no puede volver a suceder nunca, jamás. Tenemos que entender que la forma de gestionar de la ciudad tiene 3 poderes. El ejecutivo, que es el alcalde. Ahí no tiene por qué en lo administrativo meter la mano a los concejales.
¿Por qué los concejales tienen que estar haciendo urbanizaciones piráticas? ¿Por qué tienen que estar concediendo habilitaciones a taxistas? ¿Por qué tiene que pasar esto? Nunca más tiene que pasar. El alcalde gobierna, el consejo legisla y fiscaliza. Es cuestión también de edad. Las visiones de los regentes de cualquier proyecto, de cualquier actividad, de cualquier factoría de iniciativas, y esa es una alcaldía. Si es que un emprendedor, un facilitador, un gerente de una urbe se mantiene largo trecho, las mismas prácticas como que no resultan ser coherentes con los tiempos. Ayer yo tuve la posibilidad de conocer a 4 prospectos de alcalde, fantásticos, pero claro, entre los 4, primero que producen un cortocircuito importante porque la gente se dispersa, el elector se dispersa. ¿Eso le ha beneficiado a Paco Moncayo bastante en esta campaña? Primero. Yo creo que sí, Gonzalo. Mire, hay que reconocerlo. Yo estoy aquí no porque se me ocurrió. Yo estaba viviendo una vida realmente apacible. Estaba escribiendo mis libros, estaba dando mis cátedras, estaba viajando, cuando comenzaron a salir encuestas. Y le puedo decir, desde 2017 que salieron las encuestas, yo he estado siempre a la cabeza en las encuestas. Esto para mí, para nuestra formación, Gonzalo, es asumir una responsabilidad, asumir un deber. Yo me fui al término de 2 gestiones, cuando tenía opciones de reelegirme, diciendo, ya, 2 gestiones he servido, que vengan otros, porque la pesada mochila de la alcaldía necesita relevos. Si hoy estoy en esto, es porque hay desesperanza en la ciudad. Veía hace poco Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico, y vea lo que dice la gente: patrimonio en suciedad, patrimonio en abandono, patrimonio en riesgo. Cuando quedó el Centro Histórico reconocido en el mundo como el mejor conservado y en el que mejor se había invertido, éramos un referente global en cuanto al tema de patrimonio cultural. Entonces hay que reasumir con una esperanza de que haya un relevo cercano, inmediato, pero hay que dejarle a la ciudad enrumbada de nuevo y que no venga otro Adán a dar inicio a la vida, otro refundador a decir nada vale. Usted se recordará que con esta idea de la refundación pararon el aeropuerto 2 años. Después tuvieron que pagar 50 millones para reiniciar. No hicieron la vía Hualopuembo, fueron a hacer la monstruosidad esa de Collas. O sea, porque esto era de Moncayo, no se tiene que hacer. Mire, yo les estoy diciendo, el metro con sus pros y contras está en marcha. ¿Yo cómo voy a poner mi gente? Yo les he dicho, la gente que esté en el metro tiene que seguir hasta que le entregue a Quito el proyecto terminado. Yo no soy un irresponsable para poner un gerente mío. No, yo no he venido a hacer de la municipalidad mi hacienda, ni a dar puestos a nadie, no tengo compromiso con nadie, yo no vengo de empleador de nadie, no voy a dar cuotas de poder a nadie. Eso fue lo primero que puse como condición para aceptar esta candidatura a los partidos. Yo me dejan gobernar y punto. Pero usted ha tenido también, como decir, en campañas y en la administración de la ciudad, algo así como gerentes financieros. Mire, yo he tenido solo técnicos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se le debe decir a la gente. Uno no es todólogo. Uno con el ejercicio sabe de muchas cosas, pero no es experto en muchas cosas. Los alcaldes exitosos en el mundo no gobiernan con políticos, gobiernan con expertos. Si usted quiere las finanzas bien manejadas, tiene que tener el mejor financiero, sea o no de su partido. Si usted quiere que funcione la obra pública, no puede poner de
gerente del EMOV a un experto en turismo. Es que esas cosas yo no sé cómo puedan pasar. Yo tuve éxito por el equipo y le puedo decir, mire el éxito que tuvimos en agua potable con el ingeniero Neira. Qué pena fue caer en Maceo en este gobierno y enfrentar estas cosas. El señor Iván Alvarado. Y me duraron los 8 años y medio. O sea, no estábamos cambiando cada año. Los administradores zonales duraron máximo 2. Perdone, general, se me ocurre que los financieros de campaña casi siempre terminan siendo financieros de la administración del que gana. Bueno, yo no tengo financieros felizmente de campaña, lo que tenemos es conforme dice la ley, el tesorero. El tesorero. El exalcalde Andrés Vallejo. ¿Qué papel cumple? ¿Él es un promotor de la campaña? No. Para nada. Él está en su vida apacible de jubilado. Ya. No, mire. Es que las cosas que se escuchan en el, Gonzalo, en el ambiente. Este es otro gran tema el que usted dice. Mire, si usted acepta que le financien la campaña, queda de empleado del que le financió la campaña y no de empleado los quiteños. Yo tengo mis dichos y les digo cuando comencé, yo prefiero, porque siempre se requiere apoyos, también es una mentira decir que usted no requiere apoyos, que solo con lo que da el Estado ya usted va a poder hacer campaña. Imagínese usted cómo han cubierto la ciudad de fotos de las personas, cómo lo harían solo con lo que da el Estado. Pero yo os digo, y esto quizás sirva como enseñanza para los políticos, yo prefiero 100 de a 1000 que uno de a 100,000. Porque si me viene después a pedir un empleo, lo que sea, tome sus 1000. Pero si yo tengo un financista que pone 1,000,000, ya soy empleado de él. Yo no puedo ser empleado si no es de la gente de Quito, del pueblo de Quito. Por eso, sin compromisos con nadie. Mejor. General, el tema es el siguiente. Quito tiene que volver a través, como les decía ayer y le volví a repetir al señor Yun del día de hoy, tiene que volver a través de un golpe de timón, pero un golpe bien grande, a ser la ciudad que merecía ser desde hace algunos años. No nos ocupemos del inventario negativo. Vamos adelante. ¿Qué planes tiene para convertir a la ciudad de Quito en una ciudad altamente productiva? ¿Qué proyectos usted piensa vender a la inversión foránea, a la inversión, diga usted, de los mismísimos organismos de desarrollo? ¿Usted tiene intenciones también de participar de toda esta evolución de rentabilidades tributarias y especialmente de empréstitos, de financiamientos que determinadas organizaciones, partiendo del FMI, al Banco Mundial y otros altos organismos, le están ofreciendo al país? Y me parece que el señor Richard Martínez, el señor ministro de Economía y Finanzas de este gobierno, dice que tiene ya el 28% de los recursos para financiar el déficit. Ya en cash tiene este momento. Ya le llegaron. Emisión de bonos. Primeros desembolsos de los multilaterales. Lenín, el señor presidente, a quien respetamos y mucho, el señor Moreno debe estar más tranquilo de lo que estaba. Obra de quien quiera que sea. Sí, obviamente el señor ministro reivindicará como autoría
su concurso, que ha sido desde luego muy técnico, muy importante. Pero de esta plata, de estos recursos nuevos que van a venir, estamos vendiendo harto petróleo a precios bastante significativos. El otro día me quedé casi todo el programa con el ministro Carlos Pérez, que es un excelente ministro, sí, un gran ministro. Entonces, por plata como que no va a faltar, no para Quito, sino para el Estado. Pero sí, hay un neófito en la materia y no sabe exigir y no le exhibe al presidente Moreno planes de inversión. Decirle, vea, a esta ciudad, así como quiero en paralelo que le ayude a la ciudad de Guayaquil a complementar los planes de desarrollo del señor abogado Nebot. Si usted sale electo, usted tiene que decirle al presidente Moreno, aquí estoy, ahora sí va a tratar conmigo la situación de Quito. ¿Qué le va a proponer? Gonzalo, en primer lugar, debo decirle que el Ecuador siente alivio porque la situación era insostenible. Usted no puede vivir con 10.000 millones de dólares gastándose más de lo que ingresan a la caja fiscal todos los años. Yo estoy respirando. Sé que no es la solución, que no es la panacea, no quiere decir que vamos a entrar en un mundo de prosperidad de un día para otro, pero sí hay alivio en los ecuatorianos. Yo también siento alivio. Ahora, un GAD, el GAD de Quito, Gobierno Autónomo, puede endeudarse hasta en el 200% de sus ingresos permanentes, que son impuestos, tasas y contribuciones. El GAD municipal de Quito está endeudado en el 198.5. O sea, capacidad de endeudamiento ya no tiene. Aquí hay un punto que yo creo que el señor presidente va a comprender. Recordará, Gonzalo, que el señor doctor Barrera dijo que el metro iba a valer 1.400 millones. Y enseguida el señor Correa dijo, yo doy 750. Este proyecto es multinivel, es del gobierno central y del gobierno local. Yo le voy a pedir al señor presidente Lenín Moreno que por lo menos, una vez cerrado el tema, si valió 2.300, tenemos que ser 50-50, porque lo que dio el señor Correa era el 50% de lo que presumió que iba a valer el alcalde de entonces. Si el costo real es de 2.200, tendrá cada cual que poner 1.100, pues. Le digo, Gonzalo, no hay país en el que un metro sea proyecto municipal. En la mayor parte, en Europa incluida, son obras del gobierno central. Ya que hemos asumido, no podemos exigir menos que paguemos a medias el costo real, y eso va a aliviar el endeudamiento de la ciudad para poder emprender en otros proyectos. La buena noticia, Gonzalo, he hablado con el BID, he hablado con la CAF, la buena noticia es que hay líneas de crédito para inversión en Quito, en proyectos APP y en concesiones, o sea, en alianzas público-privadas y en concesiones. Hay suficientes líneas de crédito. Perfecto. Entonces, ahora exhíbanos el portafolio que usted va a exhibir a estos inversionistas. Tenemos un plan vial completo, porque yo he trabajado un año, no es que trabajé el día que inscribí mi candidatura. Tenemos un plan vial completo. Tenemos, por ejemplo, que unir el Labrador con Carapungo con vía trole para traer esa. Usted sabe que en el norte nos ha nacido una ciudad que es Calderón. Así es. Si usted suma Calderón, Llano Grande, Llano Chico, es una cosa gigante. Gigante. Entonces hay que unirle con transporte masivo al metro, porque si no llegamos a los 4.000 pasajes día, va a costarle una cantidad enorme de dinero al municipio. Perdón, ¿qué planes tiene con Carapungo? Ya nos explicará. Sí, pero vialmente tenemos que unirnos Carapungo, Marianitas, Zavala, con un sistema de transportación masiva.
Lo mismo en el Valle de los ¿Cuál va a Chillos. escoger? El trole, porque el trole nos No ha el funcionado metro. muy bien. Mire, si tuviéramos plata para hacer otras 12 kilómetros de túnel. Imposible. Claro, pero esta es una medida práctica, realista que se puede hacer. La proyección es también hacer la vía a la mitad del mundo trole, cosa de alimentarle al metro en el Labrador desde 2 ejes al norte. La solución Guayasamín, pero no esta solución de los chinos, que vale 137 millones, sino la solución del segundo túnel o de la recuperación de la vía antigua que se fue a la mesa, y la solución de la Plaza Argentina para llegar a la Carolina con transportación masiva del Valle de Tumbaco y alimentarle al trole. Un sistema de transportación masiva igual del Valle de los Chillos hasta el Ejido, y a conectarse con el trole. Todos estos proyectos, no estoy hablando de memoria, están preparándose los pliegos para sacar a concurso inmediatamente. Tenemos planes también dentro de la ciudad. Por ejemplo, sí. Perdone, señor general. Si usted resulta electo, ¿cree que la longitudinal situación de Quito es una ventaja o es un perjuicio? No, la geografía de Quito. Sí. Tiene ya ventajas nada que hacer. y desventajas. Sí. Una obra que en una ciudad plana cuesta 100, aquí vale 1000. Usted para hacer una vía que una al Valle de Tumbaco con Quito, tiene que ser por lo menos 2 puentes gigantes. En una ciudad plana esto se hace con mucha facilidad. Estas cosas tienen también el otro lado, pues. Ciudad más bella, geografía más bella que la de Quito, usted no ve en cualquier parte. Yo digo que Quito debe llamarse Bella Vista de Quito. Párese donde usted quiera y tiene un paisaje maravilloso. Que nosotros los propios quiteños al rato le afeamos. Le digo una cosa, la ciudad de Quito está gris, porque se hace de bloque y ahí se deja. Tenemos que darle color a la ciudad. Tenemos que hacer un gran pacto con las empresas que producen. ¿Pero por qué no lo hizo antes, general? Lo hicimos, acuérdese como que... Lo del centro histórico, ¿Se acuerda sí. lo de todas las lomas de la libertad? Sí. Esto queda hermosa una ciudad y no pintoresca. cuesta mucho. Hay que darle luz, hay que darle vida. Bueno, pero... Y eso incide en la mente de su población. Claro, en el autoestima, exactamente. Tenemos en el plan, como es una ciudad larga, los corredores son largos, pero transversalmente no hay la integración de la malla vial. Entonces, igual está previsto en el plan, por ejemplo, en el sur de Quito. Bien. 3 escalones para unir la Simón Bolívar con la Occidental o Mariscal Sucre, para unir transversalmente. Hay un plan completo, vamos a sacar rápidamente a concurso. Vuelvo a decir, el municipio de endeudarse no puede, plata para hacer directo no puede. Estas cosas tienen que hacerse vía financiamiento. Ahora, usted y yo pagamos impuesto al rodaje. ¿Qué han hecho con nuestra plata? Porque las vías no sirven. El 80% de la vialidad necesita ser mantenida. Seguramente las mezclaron en déficit de otros campos ¿No es o cierto? de otros ámbitos. Entonces, mire, yo voy a fideicomisar el impuesto al rodaje para que solo se emplee en mantener bien la malla vial de la ciudad. Y no puede un fondo sagrado. Así es, no puede ir a sueldos, no puede ir. Correcto. Y además el municipio tiene que pagarle al EMOV no un centavo más de lo que pagaría a una empresa privada, ¿no es cierto? Igual el tema de Maceo. Nosotros pagamos en la planilla de luz. Esa plata la voy a fideicomisar y le voy a pagar a Maceo por tonelada, no porque exista, no porque vive. O nos ponemos en el siglo XXI, o nos ponemos a ser eficientes. Las empresas municipales tienen que ser eficientes. No pueden ser un desastre, porque
todos pagamos ese desastre. No pueden ser corruptas porque todos pagamos esa corrupción. Entonces hay que hacer las cosas, poner en orden la casa. No puede ser la ciudad convertida en un gran mercado por donde usted vaya, las aceras tomadas. Carlos Andrés. Hay que mejorar estos temas para vivir mejor todos los quiteños. El día de ayer yo sumé a esta operación búsqueda de escenarios para la capital de la República con mis 4 invitados, jóvenes o aptos para los que ahora dan en llamar electores milenios. Entonces, nos fue bien cuando llamaron, digamos, interesantes emprendedores de la urbe, exalcaldes, exministros, en fin, y preguntaron a nuestros invitados. Como yo voy con la confianza que mantengo con su señor padre, no me refiero al suyo, me refiero a Carlos Andrés Vera, que está aquí entre nosotros, y le pido su licencia, General Moncayo, para que él le venga a exponer un tema, si no una propuesta para la ciudad, una propuesta para el país. Estamos con unos márgenes de pobreza impresionante. Vente, Carlos Andrés, si eres tan amable. Y perdona, aquí somos ocurridos. Es Carlos Andrés, hijo de mi compañero Carlos Vera. Allí te sientas, Carlos Andrés. Yo me levanto para saludarte, pues eres hombre importante. Carlos Andrés emitió, General Moncayo, conjuntamente con otros jóvenes, emitieron un trabajo que para todos, para el escenario que nos hacemos los desentendidos, como dicen en nuestra clase media. Ocurre que la pobreza de nuestro país es impresionante, General Moncayo, y eso se retrata en cualquier urbe, y peor en una urbe que ha sido descuidada, que no da esa consolidación de un activismo ciudadano de connotación progresista, de buscar la superación de su familia, la superación de su hogar, de gestar escenarios de emprendimiento. Y eso, visto que los gobiernos no tienen el tiempo ni la fijación, yo diría hasta sentimental, para poder con ternura administrar eso, con ternura, porque da una pena que la retrató, por lo menos en mi apreciación, Carlos Andrés, porque leí en un Twitter una explicación y un reclamo, que encerraba un reclamo. Y este es el momento para que le digamos al país, le digamos al gobierno, Carlos Andrés, y les digamos a todos los políticos que este momento, en el caso del General Moncayo, vuelven a solicitar un apoyo, convocados obviamente por las circunstancias, vuelven a pedir un apoyo electoral, un apoyo político para un gran macroplan, que en este caso el General Moncayo tiene para la ciudad de Quito. Pero solamente estamos hablando de lo que no hablan los políticos y hablan ustedes. ¿A qué tuit te refieres, Gonzalo? Porque tengo tantos tuits. ¿Recuerdas más o menos qué es lo que yo había dicho? Gracias, buenos días de paso. Yo te he invitado porque tú tienes alabanzas para gente que colabora con tus ideas, y tenías elogios para algunas compañeras que viven en barrios no periféricos, más bien del centro histórico. Eso a mí me conmovió, porque tienes las palabras exactas para describir a la pobreza. Y los técnicos dicen que cerca de 5 millones de ecuatorianos viven en extrema pobreza hasta este momento. ¿Te refieres ya sé a qué te refieres, a una historia que conté que sucede en La Libertad,
en las partes más altas del barrio La Libertad, hay niveles de pobreza que yo no imaginaba, la verdad. Cuando yo crecí en esta ciudad y escuchábamos de los niveles más extremos de pobreza en el Ecuador, siempre de alguna manera nos remitíamos a esos barrios marginales en Guayaquil, en donde no había pues alcantarillado, donde no habían servicios básicos, donde veíamos todas estas imágenes de extrema pobreza, y con esa idea fuimos creciendo. Yo fui creciendo con esa imagen de que los lugares, las zonas más afectadas por la pobreza extrema eran esas, en la costa ecuatoriana. Por supuesto, en todo el país hay pobreza, pero allá estaba lo más dramático. Y resulta que en los últimos años Quito se ha ido con mayor velocidad convirtiendo en eso, en muchas zonas periféricas, no tan lejanas, que veíamos en fotos antes de otros lugares de la ciudad. Uno sabe que existe la pobreza pues en cifras. Uno no siempre está compenetrándose con los lugares más dramáticos, porque vamos, los que tenemos una vida en donde estamos trabajando, en donde tenemos nuestras ocupaciones, tenemos rutinas que muchas veces nos aíslan de esas realidades. Cuando ya te comprometes en tratar de resolver problemas de la ciudad y te comprometes con esas realidades y empiezas a conocerlas, te impacta y te conmueve. Fuimos, por ejemplo, a La Libertad. Allá hay lugares en donde para llegar a las casas tienes que cruzar por un puente que cruza una quebrada, un puente hecho de madera, hecho en Minga por los comuneros. Es un puente que se puede caer en cualquier momento. Llegas a un barrio en donde no hay fuentes de empleo. Hay muchísimas madres jóvenes de 22, 23 años cuyos maridos o padres de sus hijos no existen. De vez en cuando se las arreglan como pueden para vender ropa en el centro histórico cuando tienen algo para hacer. Viven en predios que no están legalizados, obviamente han sido estafados por traficantes de tierra. Todo el mundo les ha ofrecido resolver el problema de la legalización de sus tierras, hasta ahora no sucede nada. No tienen agua. Nos invitaron a una casa comunal que no era más que una estructura hecha de bloques sin ventanas ni puertas. Y te golpea eso porque uno sabe que hay pobreza en Quito, pero vaya que golpea ver que estamos a esos niveles y que hemos caído tan bajo, y que las dinámicas, no solo del país, ¿no?, sino de la ciudad también, porque ahora Quito pues destaca a niveles de pobreza en el país, cosa que no sucedía antes. Y las dinámicas del país y de la ciudad nos han llevado a esto en Quito. Así es. A mí me golpeó, por supuesto, me conmovió. Y además eso, te compromete, porque cuando tú ves esas cosas y la gente de alguna forma deposita algún tipo de esperanza en ti o en tu presencia, ¿no? También he aprendido cosas, Gonzalo, en el camino, y es que no se necesita ser funcionario, ser político para ayudar a eso, a ese grupo de gente también. Y si algo me ha agradado a mí de este recorrido, más allá de los resultados del domingo, es que hay muchísimas formas en que yo puedo contribuir, no solo a ejemplos como ese, sino otros. Estoy rápidamente otro caso, el Colegio Técnico Pichincha, que está en el centro histórico, un colegio cuya administración la tomó una fundación. Es un colegio que vale $60 la matrícula, pero su valor real es de $300. Chicos que hacen mecatrónica, robótica, y que está por desaparecer el colegio, porque no pueden sostenerse con $60, pero tampoco pueden cobrar más porque son niños de bajos recursos. Yo con una llamada a un buen amigo, Carlos Larreategui. Valía la pena, General Moncayo, valía la pena que invite yo a Carlos Andrés. Esta descripción, en tiempo para el suyo, porque interrumpí una entrevista, no interrumpí una entrevista, yo creo que no interrumpí la entrevista. Carlos Andrés Vera me está ofreciendo una relación juvenil de un emprendimiento social indispensable que los más viejos tenemos que impulsar en la capital de la República, para que no pase a ser una
sólida barriada de pobreza, con unos cuadros espantosos y vergonzantes, de gente que se muere de hambre, de gente que pisa la tierra y pisa en la miseria más absoluta. ¿Qué comprometimiento hay para ellos, para que la intervención de Carlos Andrés se justifique? ¿Cuál va a ser la respuesta en la potencialidad de que usted llegue a ser alcalde de Quito? Lo que dice Carlos Andrés es cierto, pero hay que saber que hay una relación de causa y efecto. Cuando yo salí de la alcaldía, 98% de la ciudad tenía agua, 95% tenía alcantarillado. En 10 años, usted vea la cantidad de invasiones, de lotizaciones de piratas, de traficantes de tierras, y muchos aupados por los mismos concejales. Mire, la ciudad... Con intencionalidades políticas, obviamente. Muchas veces populismo político. Vaya usted a Calderón y va a ver eso. Ha crecido ahí Calderón de una manera desordenada, desorganizada, inclusive el terreno, los terrenos para el Parque Metropolitano del Norte ya han sido invadidos. Hay dueños de propiedades que están calificadas como no urbanizables. Ellos mismos se hacen invadir y traen gente de las provincias que están desesperados también, y llegan a Quito una enorme migración. Es que hemos botado el campo también. Sí, esto que dice es absolutamente cierto. Ahora, la ciudad no se puede librar de la crisis que genera el gobierno central. Y voy a decir una cosa que es muy clara. Donde más se sufre las crisis es en Quito. Cuando quebraron los bancos del 99, la ciudad que más padeció la crisis fue Quito. Este momento vuelve la crisis y vuelve a ser Quito. ¿Por qué? Porque todos los despidos que está haciendo el gobierno son gente que viven aquí, porque es la capital de los ecuatorianos. Entonces, por supuesto, hay dos formas de pobreza. La pobreza por ingresos y la pobreza estructural. Nosotros en la pobreza estructural teníamos récords, porque a todo el mundo le llega el agua, tiene alcantarillado, tiene electricidad, por lo menos los circuitos pero viales. Pero esa historia ya pasó. Pero eso pasa por el desorden, el caos. Impresionante. Así es, no impresionante, comparados con Guayaquil, de lejos no tiene nada que ver la situación de Guayaquil con la de Está bien que usted se aleje un poquito más de la parte metropolitana. No, discúlpeme, yo para hacer mi plan tuve 265 conversatorios en los barrios. A mí no me cuentan las cosas, yo camino los barrios, yo he trabajado en cada barrio, sé lo que pasa en cada barrio. Entonces yo sé lo que usted dice. Los barrios pobres de Quito, ¿cuántos son? Mire, usted, barrios estos pobres, que están más cerca, dentro de la urbe. Vea, barrios pobres de Quito, por lo menos de los 2.500 aproximadamente, pueden ser 500. Pero barrios en pobreza son los recientemente creados. Barrios que traficantes de tierras, engañando a las gentes y sin que haya autoridad municipal, van y se apoderan y se organizan, lotizan simplemente haciendo que se han robado 60.000 millones de dólares. Pues ahí está esa plata que se roban. Y esta gente vuelve a votar por los mismos rateros. ¿Cómo puede usted entender eso? Pero le digo, esto es un tema de falta de gobierno. 10 años de no tener alcalde, 10 años de que en Quito se haga lo que le da la gana. Claro, esa es la realidad. Hay que volver a enfrentar estos temas, hay que llegar... Nuestro plan se llama Cerrando Brechas. Cerrando brechas quiere decir eso, atender a los que menos tienen. Invertir más donde hay los peores problemas. Y están los planes bien estructurados. Tenemos plan por administración zonal, porque no es lo mismo la administración zonal de Cumbayá, Tumbaco, que la administración zonal de Calderón. Esto nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y sabemos que es cierto lo que estamos diciendo, y qué bueno que los jóvenes comiencen a ver que hay otros Quitos, y no solo aquel en que ellos han desarrollado sus plácidas vidas,
y que ahora, gracias a la política, pueden saber cómo mismo son las cosas. Gracias, general, por habernos atendido. Gracias, Carlos Andrés, salvo que quieras hacer. Vamos a volver. Dale. Inicio de espacio promocional y publicitario. Vamos a seguir creciendo, vamos a vivir.